Dicen que todos tenemos un sueño. Algunos sueñan con el éxito, otros con el amor, otros con una vida más tranquila. Pero hay quienes sueñan con algo más básico, más esencial, la oportunidad de empezar de nuevo. Apu Naasapemapetilon soñó con eso. Con un futuro donde el esfuerzo fuera suficiente, donde el trabajo duro abriera puertas y donde la fe en uno mismo bastara para llegar lejos. Nació en una familia tradicional, en un país lleno de colores, ruido, espiritualidad y esperanza. Un país donde los sueños se mezclan con el aroma del té, con los rezos de la mañana y con la humildad de quien lo da todo sin esperar demasiado. Desde joven, Apu fue un estudiante brillante. Inteligente, curioso, disciplinado. Amaba aprender, amaba descubrir cómo funcionaba el mundo, y soñaba con llevar a su familia a un lugar mejor. Cuando consiguió una beca para estudiar en Estados Unidos, su corazón se llenó de orgullo. Creyó que el universo le estaba sonriendo, que por fin tendría una oportunidad para demostrar quién era. Pero cuando llegó a ese país que tanto admiraba, entendió que el sueño americano no siempre es tan justo como parece. El acento con el que hablaba se convirtió en un muro invisible. Su piel, su nombre, su comida, su religión, todo lo que lo hacía él mismo empezó a jugarle en contra. Descubrió que el talento no siempre abre puertas cuando vienes de otro lugar. Y así, el joven estudiante lleno de ideales terminó detrás de un mostrador, atendiendo una tienda abierta las 24 horas, sirviendo café, vendiendo boletos de lotería y escuchando las quejas de clientes que nunca veían al hombre que realmente era. Apu no eligió ser tendero, eligió sobrevivir. Trabajaba sin descanso, día y noche, repitiendo el mismo saludo, la misma sonrisa forzada, las mismas frases automáticas que escondían una profunda tristeza. Cada mañana se decía a sí mismo que era temporal, que algún día su esfuerzo sería reconocido, que valía la pena aguantar un poco más. Pero los días se hicieron semanas, las semanas meses y los meses años. Y el sueño empezó a sentirse cada vez más lejano, como una promesa que alguien había olvidado cumplir. El Kwik-e-Mart se convirtió en su prisión y su refugio al mismo tiempo. Un espacio diminuto donde podía sentirse útil, aunque su corazón estuviera agotado. Aprendió a ser amable con quien no lo era, a sonreír cuando el cansancio lo tumbaba, a callar cuando la injusticia le mordía la garganta. Porque sabía que si levantaba la voz, si se quejaba corría el riesgo de perderlo todo. Y perderlo todo, significaba volver atrás. Significaba aceptar que el sueño por el que había dejado su tierra nunca existió. Con el tiempo, Apu conoció el amor, formó una familia, tuvo hijos. Y eso le devolvió un poco de esperanza. En cada sonrisa de sus pequeños, encontraba una razón para seguir, un motivo para pensar que tal vez su sacrificio no había sido en vano. Pero incluso ahí, en medio de esa alegría, había un vacío. Porque Apu no solo trabajaba para mantenerlos, sino para pertenecer. Y por más que lo intentaba, siempre se sentía como un extraño. Ni completamente de allá, ni completamente de aquí. Un hombre suspendido entre dos mundos. A veces se quedaba despierto toda la noche, mirando los anaqueles vacíos de la tienda, escuchando el zumbido de las luces fluorescentes, y pensaba en lo que había dejado atrás. En su país, en su gente, en las risas familiares. En la sensación de tener raíces. Y en esos momentos, entendía algo que el éxito económico nunca le había enseñado, que la verdadera riqueza no está en lo que ganas, sino en lo que no estás dispuesto a perder. Apu nunca fue un héroe. Nunca salvó Springfield, nunca fue el protagonista de grandes aventuras. Pero fue constante. Fue trabajador. Fue humano. Representa a millones de personas que sostienen al mundo desde el anonimato, que trabajan mientras los demás duermen, que sonríen aunque su corazón esté cansado. Personas que no piden reconocimiento, solo respeto. Que no buscan aplausos, solo un poco de comprensión. Y aunque su historia ha sido contada con humor, detrás de ese acento, de esas frases repetidas, hay una historia profundamente triste y al mismo tiempo, hermosa. La historia de alguien que dio todo por un sueño que nunca lo abrazó del todo, pero que aún así no dejó de creer. Porque creer, incluso cuando nadie cree en ti, es un acto de fe. Y Apu fue un hombre de fe. En un mundo donde todos corren por llegar más lejos, él nos enseña el valor de quedarse. De resistir. De mantener la dignidad incluso cuando la vida parece no darte tregua. Su tienda, con su luz encendida en medio de la noche, es una metáfora de eso, de las personas que siguen aquí, que siguen sirviendo, que siguen creyendo en algo mejor, aunque no sepan si llegará. Quizás el sueño americano no era suyo, ni era justo, ni era real. Pero Apu lo volvió propio. Lo convirtió en un acto de resistencia, en una forma de decir aún estoy aquí. Y eso, en un mundo que te olvida con facilidad, es un acto heroico. Porque el verdadero éxito no siempre es alcanzar lo que soñabas, sino seguir soñando incluso cuando sabes que no lo vas a lograr. Es mantener la esperanza encendida, aunque el viento la quiera apagar. Y en eso Apu fue un gigante silencioso. Al final, su historia no habla de dinero ni de progreso. Habla de identidad, de dignidad y de amor. Habla de todos aquellos que trabajan sin descanso, que se sienten fuera de lugar, que cargan con el peso de dos mundos. Habla de quienes se esfuerzan por mantener viva la fe, aunque el mundo se les desmorone alrededor. Y quizá eso sea lo más inspirador de Apu, que nunca dejó de agradecer. Siempre decía gracias, vuelva pronto. Pero en el fondo, lo que realmente quería decir era gracias por verme, aunque sea un instante. Porque a veces, lo único que necesita una persona para seguir es sentirse vista. Así que la próxima vez que veas a alguien trabajando en silencio, sirviendo con cansancio pero con amor, recuerda a Apu. Recuerda que detrás de cada saludo automático hay una historia. Detrás de cada sonrisa forzada hay un sueño, un sacrificio, una vida. Y que aunque no lo sepamos, el mundo se sostiene sobre esas manos invisibles. Apu nunca dejó de soñar, aunque el sueño lo dejara a él. Y eso en un mundo que olvida tan fácil, lo convierte en algo más que un personaje. Lo convierte en una lección.